Muy buenas a todos y bienvenidos al análisis y explicación del artículo 32 de la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público orientado para opositores. Cambiamos de temática y en este caso nos adentramos en la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, cuestión que ya introducimos en la Ley 39/2015, que ya está analizada completamente en este canal. Si no lo habéis visto, pues podéis ir cuando queráis a ver la lista de la Ley 39/2015. Y aquí, en este caso, en la Ley 40/2015, un capítulo que complementa a lo visto en la Ley 39, se ven los principios de la responsabilidad patrimonial. Así que este artículo 32 comienza a hablar de ello, un artículo que es largo y así que por eso vamos a comenzar a analizarlo sin más dilación. Y el 32.1 dice así: los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las administraciones públicas correspondientes de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley. Así que este 32.1 establece ese derecho a indemnización por las administraciones públicas, obviamente. ¿Y por qué se indemniza? Porque se ha producido una lesión, ha habido un perjuicio para el particular, ya sea de sus bienes o en sus derechos. Y ese perjuicio se ha producido por culpa de la administración pública. Así que la administración pública intenta consolar a ese particular mediante una indemnización, ya sea por funcionamiento normal o anormal de sus servicios públicos. Muy importante esas dos cuestiones, ya que pueden preguntarlo muy bien en el examen y pillaros. Funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Pero hay casos en los que no cabe indemnización y también son muy preguntables. Y son los casos de fuerza mayor o daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar, según la ley. Así que, por ejemplo, fuerza mayor podría ser un daño imprevisible e inevitable que la administración no pudo prever. Por ejemplo, una catástrofe. En el caso de deber jurídico de soportar, pues se refiere a daños que derivan del interés general y que los ciudadanos están obligados a tolerar. Por ejemplo, un desfile militar. En un desfile militar se corta el acceso a ciertos negocios y los comerciantes pueden perder ingresos durante el evento. Pero este perjuicio es parte del deber jurídico de soportar restricciones temporales en favor del interés público. Bueno, pues esos serían los dos casos en los que no cabría indemnización. Seguimos. Segundo párrafo. La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone por sí misma derecho a la indemnización. Así que vemos que se han anulado, ya sea por vía administrativa o contenciosa, ambas vías, ya sabemos cuáles son, actos o disposiciones. Actos en vía administrativa, disposiciones en el orden contencioso. Pues bien, esa anulación no presupone derecho a indemnización. No presupone, es decir, si algo se anula, no presupone que automáticamente se vaya a indemnizar a todo el mundo por esos actos o disposiciones. No presupone indemnización. También pregunta de examen. Ese no hay que ponerlo muy fosforescente. 32.2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas. Así que, características del daño alegado son tres. Efectivo, debe ser real, algo real que haya existido. Evaluable económicamente, que se pueda ponerle un precio a ese daño. E individualizado, es decir, individualizado, este daño se ha producido en esta persona o grupo de personas, pero hay que poner sobre quién se ha producido el daño. Bien, 32.3. Asimismo, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las administraciones públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar
cuando sí se establezcan los propios actos legislativos y en los términos que ellos se especifiquen. Así que volvemos con derecho a indemnización, volvemos a una nueva causa por la que se indemniza y de nuevo lesión en bienes y derechos, pero en este caso consecuencia de ¿qué? Una consecuencia específica. Esa consecuencia es actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar, cuando sí los propios actos legislativos lo establezcan. ¿Esto qué significa? Pues significa que aunque los actos legislativos no impliquen expropiación de bienes o derechos, pueden causar lesiones económicas o personales a particulares. Si esas lesiones no son parte del deber jurídico de soportar, no hay por qué soportarlas, y la ley establece expresamente la posibilidad de indemnización, muy importante eso de cuando así se establezca en los propios actos legislativos, el particular tendrá derecho a ser indemnizado. Así que, por ejemplo, un cambio legislativo afecta a la explotación de una empresa. Supongamos que una nueva ley ambiental prohíbe usar un recurso natural que una compañía ha estado explotando legítimamente. Si la ley incluye una cláusula de compensación por los perjuicios económicos causados, los afectados podrán reclamar la indemnización. Lo debe prever la ley. Si la propia ley no lo prevé, no cabe indemnización. Bien, seguimos con este apartado 3. La responsabilidad del Estado legislador podrá surgir también en los siguientes supuestos, siempre que concurran los requisitos previstos en los apartados anteriores. A. Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional. B. Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma contraria al derecho de la Unión Europea, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5. Así que vemos un concepto que es la responsabilidad del Estado legislador. ¿Qué es? Pues esto se produce cuando un acto legislativo, como una ley, causa un daño a particulares y este daño no debe ser soportado por ellos. Ahí se genera la responsabilidad del Estado legislador. Y podrá surgir en los siguientes supuestos, que son los supuestos A y B. Así que, y siempre tienen que concurrir los requisitos previos en los apartados anteriores, es decir, los del 1, 2 y 3 tienen que concurrir. Pues bien, cuando hay una norma con rango de ley inconstitucional, una ley inconstitucional, por sus daños, pues surge la responsabilidad del Estado legislador. Y también cuando los daños se derivan de una norma contraria al derecho europeo, al derecho de la Unión Europea. Así que, dos casos, una ley inconstitucional y una norma contraria al derecho de la Unión Europea. Esos dos casos son los que hacen surgir la responsabilidad del Estado legislador. Bien, y vamos a hablar de los apartados 4 y 5, muy relacionados con estos apartados A y B. Así que vamos a ponerlos que se vea así, en una panorámica todo. 32.4. Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, caso A, procederá a su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada. Bien, ¿cuándo procede entonces? La pregunta es, ¿cuándo procede entonces indemnización? ¿Qué tiene que hacer el particular? Pues en primer lugar el particular tiene que plantar un recurso contra la actuación administrativa que causó el daño. Tiene que plantar un recurso contra la actuación dañina. Y en ese recurso tiene que alegar que considera que la ley correspondiente que genera esa actuación administrativa es inconstitucional. Tiene que alegar la inconstitucionalidad, es decir, ese particular tiene que ser un adivino, tiene que estar bien asesorado jurídicamente para que se dé cuenta de que esa norma considera que es inconstitucional y la alegue. Así que en ese recurso tiene que alegar la inconstitucionalidad para, en un futuro, que proceda la indemnización cuando se declare inconstitucional la ley. Así que ese apartado A, importante, esa alegación de la inconstitucionalidad que posteriormente vaya a declararse a la ley. Bien, y 32.5, muy parecido, si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma declarada contraria al derecho de la Unión Europea, apartado B,
procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la infracción del derecho de la Unión Europea posteriormente declarada. Así que, de nuevo, repasamos otra vez. ¿Cuándo procede la indemnización? Pues cuando el particular haya plantado un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño y en ese recurso haya alegado la infracción del derecho de la Unión Europea. Muy importante, se me ha olvidado mencionar que con respecto a ese recurso, el particular tiene que haber obtenido sentencia firme desestimatoria, obviamente. Tiene que haber sido perjudicado. Así que subrayamos aquí arriba también, sentencia firme desestimatoria. Tiene que tener, entonces, recopilando, el particular tiene que tener un recurso plantado. En ese recurso tiene que haber alegado ya sea la inconstitucionalidad o la infracción del derecho de la Unión Europea. Y con respecto a ese recurso, tiene que tener el particular una sentencia firme desestimatoria. Y ya, cuando tenga todo eso, pues en cuanto se produzca ya sea la inconstitucionalidad de la ley o la norma declarada contraria al derecho de la Unión Europea, se podrá proceder la indemnización. Y en el caso del 32.5, pues deben cumplirse 3 requisitos adicionales que no estaban en el 32.4. Así que, adicionalmente, deben cumplirse los requisitos siguientes, que son: A. La norma ha de tener por objeto conferir derecho a los particulares. B. El incumplimiento ha de estar suficientemente caracterizado. Y C. Ha de existir una relación de causalidad directa entre el incumplimiento de la obligación impuesta a la administración responsable por el derecho de la Unión Europea y el daño sufrido por los particulares. Así que, muy importante, deben cumplirse estos 3 requisitos simultáneamente. La norma confería derechos. Primer requisito, confería derechos. La legislación europea incumplida debe tener por objetivo proteger los intereses de los ciudadanos. B. Incumplimiento caracterizado. El incumplimiento debe ser grave, como la falta de transposición de una directiva dentro del plazo o una aplicación incorrecta de la legislación de la Unión Europea. Ejemplos. Y tercera condición, relación de causalidad directa entre ese incumplimiento de la obligación impuesta a la administración responsable por el derecho de la Unión Europea y el daño sufrido por los particulares. Así que esas 3 condiciones se añaden al 32.4 para el 32.5. Bien, continuamos con el 32.6, ya queda menos, queda solo este trozo. La sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o declare el carácter de norma contraria al derecho de la Unión Europea producirá efectos desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado o en el Diario Oficial de la Unión Europea, según el caso, salvo que en ella se establezca otra cosa. Así que se ha declarado finalmente esa inconstitucionalidad de la ley, caso A, o carácter de norma contraria al derecho de la Unión Europea, caso B. ¿Cuándo produce efectos esa sentencia? Produce efectos con su publicación, ya sea en el BOE, en el caso A, o en el DOUE, Diario Oficial de la Unión Europea, DOUE, en el caso B, salvo que en ellas mismas, en esa publicación, pues se establezca otra cosa. Pero en principio produce efectos desde la propia fecha de la publicación de la sentencia. Bien, 32.7. La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá por la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial. Así que, en este caso, responsabilidad por funcionamiento de la Administración de Justicia, pues se rige por la Ley del Poder Judicial, comúnmente conocida como la LOPJ, Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985 de 1 de julio. Bien. 32.8. El Consejo de Ministros fijará el importe de las indemnizaciones que proceda a abonar cuando el Tribunal Constitucional haya declarado a instancia de parte interesada la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad. Así que
nos adentramos en el Tribunal Constitucional y ha habido un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo, que ya sabemos lo que son por la lista que analizamos de la Constitución al completo en este canal, y cuestiones de inconstitucionalidad. Ha habido un funcionamiento normal en la tramitación y ese particular, pues, lo ha dicho a instancia de parte interesada, dice que hay un funcionamiento normal. Y el Tribunal Constitucional le da la razón, que son los que encargados de tramitar estos recursos de amparo y cuestiones de inconstitucionalidad. El Tribunal Constitucional le da la razón al particular de que hay un funcionamiento normal en la tramitación de ambas cuestiones o recursos. Pues bien, en ese caso hay indemnización y esa indemnización, ¿quién la fija? Pregunta de examen. Consejo de Ministros. En lo relacionado con el funcionamiento normal en Tribunal Constitucional de recursos de amparo o cuestiones de inconstitucionalidad, el Consejo de Ministros es el que fija las indemnizaciones. Bien, segundo párrafo, el procedimiento para fijar el importe de las indemnizaciones se tramitará por el Ministerio de Justicia con audiencia al Consejo de Estado. Así que el Consejo de Ministros hace la parte final, pero el procedimiento para fijar ese importe, ¿quién se tramita? ¿Quién lo tramita? El Ministerio de Justicia. Ministerio de Justicia con audiencia del Consejo de Estado. El Consejo de Estado interviene un poco para tramitar esa indemnización. Y por último, 32.9, se seguirá el procedimiento previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que es la Ley 39/2015, que ya conocemos, para determinar la responsabilidad de las administraciones públicas por los daños y perjuicios causados a terceros durante la ejecución de contratos, cuando sean consecuencia de una orden inmediata y directa de la Administración, o de los vicios del proyecto elaborado por ella misma, sin perjuicio de las especialidades que, en su caso, establezca el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Así que, en esa Ley 39/2015, la Ley del Procedimiento Administrativo Común, vamos a subrayar solo eso, pues está el procedimiento para determinar la responsabilidad por los daños y perjuicios en la ejecución de contratos públicos. ¿Cuándo procede seguir este procedimiento? Pues cuando ese daño o perjuicio se ha producido como consecuencia de orden inmediata y directa de la Administración. Orden inmediata y directa de la Administración durante la ejecución de contratos. O también procede cuando hay vicios, cuando hay fallos en el proyecto elaborado por ella misma, en el proyecto de ese contrato. Pues en esos dos casos habrá que seguir el procedimiento de la Ley 39/2015. Aunque puede haber especialidades en la Ley de Contratos del Sector Público, que está desfasada en este artículo, ya que la Ley de Contratos del Sector Público es la 9/2017. Desde 2017 hay una nueva Ley de Contratos del Sector Público. Por cierto, una ley que posiblemente puede ser la siguiente en ser analizada en el canal, ya que es bastante solicitada, es bastante compleja, aunque no se va a analizar al completo, porque no suelen preguntarla entera. Se van a analizar los artículos más importantes y algunos más para asegurarnos las preguntas en el canal. Así que bueno, de todas formas se hará encuesta. Esto no va a ser una imposición. Va a hacerse una encuesta para ver qué ley quiere que sea que queráis que sea analizada en el canal. Así que sin más, pues ya queda analizado este artículo 32 largo, que pueden salir muchas preguntas de aquí, así que mucho cuidado con este 32. Un vídeo de casi 20 minutos que bueno, espero que no sea muy pesado. Así que sin más, nosotros nos vemos ya en el próximo vídeo, que será el del artículo número 33. Un saludo.